Nos acompaña Alejandra Jacinto, es portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, es abogada, experta en hipotecas, formó parte de la PA. Alejandra, como abogada que has vivido cientos de desahucios, ¿qué puede significar socialmente la subida de los tipos de interés? Pues yo creo que puede significar demostrar que no hemos aprendido absolutamente nada de la crisis del 2008 y el estallido en forma de ejecuciones hipotecarias masivas que supuso, y puede significar de nuevo las ejecuciones hipotecarias que significan desahucios a familias que no pueden pagar la hipoteca porque se van acumulando cuotas, y una deuda perpetua que significa ni más ni menos que la muerte civil de esas personas para poder tener derecho a una vida digna, ¿no? Y yo venía, pues recordando, cuando venía para acá, venía recordando el desahucio de Agustina, que era una vecina que vivía en Villaverde, en la calle Sáhara número 10, y me acuerdo de la fecha de su desahucio porque fue el primer desahucio al que yo acudí, el 14 de noviembre del año 2012, y que era una de esas tantas personas que se enfrentó a una ejecución hipotecaria porque pasó una cosa exactamente igual que ahora: no podía pagar la hipoteca, se le fueron acumulando las cuotas y bueno, en ese caso evitamos el desahucio, ¿no? Pero eso puede ser sin duda la situación que empecemos a ver ahora, que se vaya a incrementar, que los datos los habéis dado ya, ¿no? Cómo van aumentando el número de desahucios, el número de ejecuciones hipotecarias, el número de deudas perpetuas, que esto no es menor, y hay que tener en cuenta que, según la PA, por ejemplo, desde el año 2008 hasta el año 2018 se han producido más de 1 millón de desahucios en este país. Y ya digo, eso lleva acarreada la muerte civil de esas personas. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Yo te quería pedir que nos expliques un poco mejor lo que estáis proponiendo desde Podemos para, limitar las subidas de las hipotecas por esta subida de los tipos de interés. Bueno, pues es que es bastante sencillo. A mí me ha sorprendido ahora ver todo el repaso de titulares infames y de expertos que un día hablan de volcanes y otro día de hipotecas con la misma desfachatez, diciendo que esto es imposible, porque lo cierto es que lo que estamos proponiendo es algo que se hizo en el año 2012, que lo hizo M. Rajoy, que se llamaba Código de Buenas Prácticas, y lo que proponemos es, limitar el diferencial de las hipotecas. El precio de las hipotecas lo componen dos elementos: el Euribor, que es el que han decidido subir, y el diferencial. Bueno, pues estamos proponiendo topar ese diferencial, limitar ese diferencial. En su momento Rajoy lo hizo al 0,25%, pues yo creo que nosotros podemos ser un poquito más ambiciosos y proponerlo al 0,1%. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues impedir que a las familias les suba la cuota de la hipoteca de este mes, del siguiente y de los que quedan a 200, 300 euros o incluso al doble de lo que estaban pagando, que esa es la situación que tuvimos en el año 2008, 2009, 2010 y todos los años siguientes. Entonces es una medida que ya se ha aplicado en este país, que se trata de, evidentemente, mejorarla y hacerla más ambiciosa para que se pueda acoger más población. En ese momento las críticas del movimiento de vivienda era que se quedaba demasiado lejos de conseguir que las personas en esa situación pudieran acogerse a la medida. Bueno, se trata de ampliar esa medida, mejorarla, y ya digo, es una medida perfectamente técnica, perfectamente legal, y la excusa de la inseguridad jurídica yo creo que es que ya huele, ¿no? O sea, es filibusterismo parlamentario sistemático, y lo único que demuestra es una inacción, una voluntad para que gane la banca. Yo, respecto al último que estás comentando, te quería preguntar precisamente eso: ¿qué opinión te merece que el PSOE esté esgrimiendo estos impedimentos legales para rechazar vuestra propuesta? Pues yo creo que es una excusa reiterada y que además aparece siempre en los momentos en los que se atisba una transformación social, se atisba una conquista de derechos. Me acuerdo del informe del Consejo General del Poder Judicial con la Ley de Vivienda, que decía, no, es que esto es inseguridad jurídica. Bueno, inseguridad jurídica es lo que estaba diciendo antes Pablo. Inseguridad jurídica es que las familias el mes que viene no sepan si van a poder pagar la hipoteca o si van a poder pagar el alquiler. Y eso es la inseguridad que, digo yo, a los buenos gobernantes les debería preocupar. Sobre los alquileres, Podemos logró una congelación de la subida de los alquileres hasta diciembre, y si esta medida decae, ¿qué va a pasar? Bueno, pues evidentemente desahucios por impago del alquiler en masa, masivos. Hay que recordar que la medida lo que hace es pues también una cosa muy sensata, de desvincularlo de la subida de la inflación y limitarlos a una subida de un máximo de un 2%. Es decir, es una medida que está funcionando, que no ha pasado nada, que no se ha hundido el país en absoluto.
absoluto, ¿no? Y lo que estamos proponiendo es ya no solo cristalizar y ampliar esa medida para que sea estructural y para que en este país pues, haya una correlación entre la situación económica de las personas y el precio que pagan por vivir, ni más ni menos, sino intentar que en la ley de vivienda se recoja la regulación efectiva y real de los precios de los alquileres, que como también habéis comentado antes, funciona. En Cataluña, en todos los municipios donde se ha regulado el alquiler, se ha reducido el alquiler y no se ha reducido la oferta de los contratos. Y esos son los datos del Instituto de Vivienda catalán. Los tenemos ahí para quien quiera cotejarlos, para los vulcanólogos, los opinólogos y los todólogos. Y esa es la realidad. Esa medida funciona y además a la derecha y al Partido Socialista no les tiembla el pulso en intervenir el mercado. La cuestión es a favor de quién interviene el mercado. La burbuja de los precios de los alquileres que estamos viviendo ahora, pero que comienza en 2014, tiene unas causas muy concretas y es la intervención del mercado por parte del Partido Popular, modificando la ley de arrendamientos urbanos y vendiendo vivienda pública a fondos buitre. Y esa es la realidad. Entonces yo creo que el momento de intervenir está claro que lo es. La cuestión es a favor de quién intervienes. Y yo creo que el tema de los alquileres y de la regulación de precios es meridiano porque están los datos ahí. Bueno, en la Asamblea se te ha visto en muchos cara a cara frente a Ayuso y ahora has anunciado que te presentas a las primarias para ser candidata de Podemos a presidir la Comunidad de Madrid en un tándem con Roberto Sotomayor, que se presentaría a la alcaldía. Yo te quería preguntar qué tipo de izquierda hace falta para ganar al PP en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues yo creo que Ayuso gana porque los suyos tienen muy claro lo que esperar, que defienda sus intereses, lo hace día sí, día también. La izquierda yo creo que tiene que ser igual de clara. No se trata de conciliar con nadie, se trata de defender los intereses de las personas trabajadoras, de las clases populares, y eso significa apostar de forma rotunda por la educación pública y no decir algo así como, bueno, no se vaya a desbordar la concertada. Y eso significa que cuando hay un desahucio, pues tú te pones del lado de las familias a las que van a desahuciar y no dices, ay, no vaya a ser que el banco este mes gane un poquito menos. Yo creo que significa tener claro de parte de quién estás, con quién vas y apostarlo ahí.